Bueno, ahora le toca a las fuerzas mágicas. 1-1. Esto es descarga eléctrica. Vuelves a la salida. Venga, adelante. Ah, espera, que me he olvidado de la luna. ¿Vuelvo a tirar? Vuelve a tirar. Un 3. A ver, avanzo. Y me voy a la zona de seguridad. Y como es impar, robo ayuda a los héroes. Vale, la jugamos. Retrasar el tiempo para 3 jugadores, 2 lunas. Estamos ya... Pues estás en el turno 4. Tu turno. ¿Ya habéis buscado estos elementos de juego o game atoms? Bueno, acabamos de empezar, quizás un poco difícil, poco a poco ya lo iremos viendo con más detalle. Un ejercicio que creo que es muy interesante antes de seguir es el siguiente, y es definir qué es un juego exactamente. Puesto que la gamificación se va a alimentar, ¿no?, de los elementos de diseño del juego, puede ser interesante ver exactamente qué se considera que es un juego, qué actividad es un juego y cuál no. Dani, ¿nos puedes ayudar? ¿Un poco? ¿Tienes un diccionario a mano? Pues mira, casualmente tenía aquí un par de diccionarios, o sea que, bueno, vamos a ver qué nos dicen de qué es jugar, qué es un juego. Primero el diccionario Merriam-Webster. Vamos a escoger una definición bastante sencilla. Dice que es una competición física o mental conducida de acuerdo a reglas con participantes opuestos unos a otros. ¿Qué te parece? Hombre, yo creo que aquí lo que falla es lo de opuestos, ¿no?, de que siempre asume que ha de ser competitivo, ¿no? ¿A ti se te ocurre algún ejemplo de algo que no sea competitivo? ¿No? Yo creo que... Bueno, hay muchos juegos que no son competitivos. De hecho, bueno, nosotros jugamos a Arkham Horror, por ejemplo, muchas veces jugamos a rol. Sí, bueno, nuestro favorito, el Gauntlet. Gauntlet, un gran juego de consola, pero también los niños, por ejemplo, juegan pues, a correr por el campo, y ahí no hay ni ganadores ni perdedores, es simplemente diversión, simplemente por el hecho de jugar, ¿no? Entonces, bueno, esta como no nos gusta mucho, vamos a buscar otra. Hemos mirado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y nos dice que, bueno, es un poco más compleja esta definición, es un ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas y en el cual o bien se gana o bien se pierde. Bueno, yo creo que esta se podría ir acercando, pero aún si pensamos un poco, no sé si vosotros lo veis, ¿no?, podemos intentar encontrar algún resquicio, ¿no?, donde acabar de anularla. Efectivamente, bueno, a mí se me ocurre así a primera vista el tema este de se gana o se pierde. Bueno, si volvemos a lo que acabo de comentar, unos niños corriendo por el campo, jugando a correr por el campo o jugando a cocinitas, no están compitiendo realmente, es simplemente un juego, es diversión. Bueno, de hecho, aquí volvemos a entrar a lo que hablábamos antes, ¿no?, del tema del game y el play, ¿no? Aquí solo tenemos jugar y ya está. Pero incluso si nos centramos en la definición esta del game, ¿no?, de actividad estructurada, no tanto de los niños en el campo, ¿no?, o este tipo de actividades, pues también hay algunos videojuegos donde no se gana o se pierde de manera explícita. Antes sí que había la típica pantalla, ¿no?, de pierdes todas las vidas, game over, has perdido, ¿no? Pero cada vez más hay juegos donde perder una vida es algo orgánico dentro del juego, ¿no? Pues algo muy moderno que se me ocurre es el propio Pokémon GO, cuando pierdes, ¿no? Sí que luchas unos combates, ¿no?, y pierdes ese combate concreto, ¿no?, pero lo que sería en sí mismo todo el juego, nunca pierdes, ¿no? Tú sigues avanzando, ¿no?, y sigues jugando sin decir, ya no puedes jugar más, has perdido, ¿no? Entonces, aún no acaba de cuadrar. Entonces, la verdad es que he de decir que es un poco de pregunta trampa, ¿no?, porque definiciones de juego, incluso si nos centramos en el aspecto este de game, ¿no?, hay casi tantas como autores en la literatura han intentado decirla, ¿no? Es una cosa bastante complicada, ¿no?, apurar justo todas las acciones que son juegos en una frase exacta, porque siempre se te cuela alguna cosa, es complicado. Entonces, aquí yo me voy a quedar con una que nos gusta a nosotros, ¿no?, pero que es una cosa totalmente subjetiva, ¿vale? Entonces, a lo mejor a vosotros nos gusta mucho, podéis buscar la que os interese más. Pero creo que es muy interesante, ¿no?, que es la que propone Wheaton, ¿no?, en su trabajo doctoral.
A mí me parece interesante porque no intenta crear una frase en la que exactamente define qué es un juego y ya está, sino que lo que dice es que las distintas actividades que podemos hacer pueden tener propiedades asociadas a los juegos. Dice en el término original game-like. Entonces, dependiendo del número de estas propiedades que tenga, es más fácil que una persona considere que esa actividad es un juego o no. Pero es algo subjetivo, a lo mejor una misma persona considera que algo es un juego y otra persona considera que no. Pero contra más hay, más sube esa probabilidad, según él. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades? Bueno, esto incluso podría estar un poco relacionado con los game atoms que hemos dicho que buscarais, ¿no? Pues en un juego puede haber retos, ¿no? Las dificultades que tenéis que superar, y es lo que hace que sea interesante, ¿no? Ver si podéis ir a mejor. Después hay objetivos, ¿no? Es el propósito que queréis conseguir, pues conseguir la espada mágica, derrotar al enemigo final. Después también puede incorporar trabajo en equipo, pues hay juegos que son en equipo, pues el fútbol, el básquet, ¿no? Este estilo de actividades. Después, un juego también puede tener resultados. Aquí la traducción es un poco rara, el término original sería outcomes, ¿no? En el sentido de que tú puedes contabilizar cuán bien ha estado tu participación en el juego, de manera que puedes ver en distintas veces que lo hagas si lo has hecho mejor o peor en cada una de ellas. Pues en un videojuego a menudo suele ser la puntuación final, ¿no? Si tienes más puntuación es que lo has hecho mejor. Después, otra de estas propiedades son las reglas. Esta es muy fácil de ver, ¿no? Pues las distintas interacciones que son válidas o las restricciones dentro del juego. Después, también puede incorporar conflicto, que aquí ya estaba en las propias definiciones que hemos visto, ¿no? Hay una competición entre distintos jugadores, ¿no? Aunque no siempre es el caso. Después hay la parte de exploración, ¿no? Ya sea desde el punto de vista quizá más fantástico, ¿no? De explorar el mundo, ¿no? De desentrañar misterios que se proponen, pero también hay otra componente interesante que es la de explorar las reglas, ¿no? Ver cómo usarlas de la manera que acabe siendo lo más eficiente posible dentro del juego y entonces maximizar tu resultado, ¿no? Después, otro punto interesante de los juegos es la parte de seguridad, ¿no? Que es que lo que sucede en el juego queda en el juego, no tiene un impacto directo en la vida real, ¿no? Esto, por ejemplo, Huizinga lo menciona dentro de su concepto del círculo mágico, ¿no? Tú juegas, realizas esa actividad, las reglas se aceptan solo dentro del contexto del juego, pero una vez se acaba, ya está, ya ha pasado, no trasciende a la realidad, no es algo serio en ese sentido, ¿no? Y finalmente el concepto de interacción, ¿no? Pues que distintas personas pueden interactuar entre ellas, ¿no? para hacer que funcione el juego en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es bastante completo esto? Bueno, yo lo veo casi completo porque, bueno, alguna vez hemos hablado sobre este tema, tiene casi todas las características que podrían ser esperables de un juego, pero le falta una, y que es una característica que para nosotros es clave y que es una de esos átomos que nos vamos a llevar siempre, no algunas veces como otras de las que has propuesto, sino siempre nos las vamos a llevar a la gamificación, que es la voluntariedad. Los juegos son juegos si son voluntarios. Si no, si una persona está obligada a jugar, dejan de ser un juego. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, el juego tiene un objetivo, que es la diversión. Si una cosa la haces de manera obligada, podría ser, pero no será siempre divertida. Por lo tanto, no lo consideraremos un juego. O sea que si te parece bien, para nuestra definición, escogeremos todas estas características y le incorporaremos esta voluntariedad. Esta voluntariedad que no es que nos la hayamos inventado nosotros, que se encuentra ya en la literatura científica al respecto, y hay muchas personas que hablan de esa necesidad de expresarla para que realmente pueda ser un juego. Sí, de hecho es interesante porque a veces incluso la misma actividad, dependiendo solo del contexto, de si es voluntario o no, se puede considerar un juego o no, aunque hablamos exactamente de la misma actividad. Entonces, bueno, ahora que hemos visto un poco una visión por encima, os propongo un reto de gimnasia mental, solo como un entretenimiento, y es, ¿seríais capaces vosotros de hacer vuestra propia definición de juego, ¿no? Intentad abarcar el máximo de actividades posibles, ¿no? Y bueno, y después otra reflexión que podéis hacer desde un punto de vista un poco más mecánico podría ser los juegos que habéis elegido en el anterior vídeo. Ahora, ¿no? En vez de intentar simplemente adivinar los elementos, asociar directamente los que os he mencionado de Wheaton, ver cuál de ellos aplican a los juegos que habéis escogido.